8:51. Boris, amables oyentes, ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda. Tenemos vía Zoom a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Guayaquil. Monseñor, qué gusto que nos acompañe. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted. Es una alegría poder mirarnos, al menos a través de estas pantallas que la tecnología ha puesto a nuestra disposición. Perfecto. Monseñor, ustedes hicieron público oportunamente un manifiesto denominado Responsabilidad Política. Fue emitido el 5 de enero del 2021 y viene muy importante poder analizar el contenido del mismo y qué es lo que ustedes, cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar en momentos en donde estamos a puertas de un proceso electoral donde el Ecuador se juega su futuro. Y este anuncio se llama Responsabilidad Política. ¿Cuál es su mensaje en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Cabrera? Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a permitir hacer una brevísima síntesis de ese documento. Justamente la primera parte está pensada en la importancia de la política, que es algo que es fundamental en la vida, de tal manera que no nos pongamos al margen. La política es una dimensión fundamental del ser humano. Lo segundo que recordamos es la importancia o el papel de los partidos políticos y movimientos en cuanto que son como los intermediarios entre el Estado y las aspiraciones de la ciudadanía. Luego la tercera parte trata ya de la responsabilidad de los candidatos a las diferentes dignidades, si queríamos llamar con ese lenguaje, o también cargos públicos, presidente, vicepresidente, asambleístas y también los parlamentarios andinos. Y ahí nosotros decimos a los candidatos que deberían siempre pensar en el bien común, en el bien de las mayorías y no únicamente en sus intereses personales o de partido. Y luego pues lo que pedimos también ahí, creo que es un clamor de toda la ciudadanía, que nos ofrezcan respuestas concretas. Bueno, ya podríamos analizar también del primer debate que hemos podido atender, escuchar, si hay respuestas o no concretas a esos grandes problemas. ¿Y cuál es su percepción de lo que fue ese primer debate, Monseñor? ¿Usted quedó satisfecho? ¿Llenaron sus expectativas? ¿La ausencia de dos candidatos, cómo la vio? Cuénteme. Bueno, yo creo que para comenzar, yo digo, es un abanico de posibilidades muy difíciles, hablo por mí particularmente, de digerir. Quizás desde muy poco tiempo que cuentan los candidatos para exponer sus planes, sus programas en las distintas áreas que hemos podido escuchar, la economía, la salud, la seguridad, el tema de la corrupción. Entonces, ya hace tiempo, ¿no? Entonces yo me pregunto si es suficiente eso. Al menos yo digo que no. Fíjense, entonces tendríamos que seguir trabajando, porque ahí pasamos ya a la responsabilidad justamente de la ciudadanía, de poder escuchar, discernir y tratar de elegir al mejor de ellos. Pero ese primer acercamiento, yo digo, pues sí, es el inicio, esperemos que haya más debates, que haya más conferencias, foros, y que podamos escuchar y también preguntar. Yo creo que por ahí va la responsabilidad de la ciudadanía. Entonces, volviendo a su pregunta, yo digo, pues sí, ha sido un primer acercamiento, pero ya le digo, 14 propuestas. Claro, hay dos personas, dos partidos o dos candidatos que no lo hicieron. Quizás respetable su posición, aunque hubiese sido bueno también que escucharles a ellos. Yo creo que es también parte de la responsabilidad, ¿no? Dar la cara y decir lo que piensan, lo que sienten, lo que ellos que están ofreciendo. Por eso es mi primera impresión que tengo ante estos debates que he seguido en esos par de días, ¿no? Y que creo que la gran mayoría de la ciudadanía también ha estado atenta. Monseñor, ojo, y este no es mi criterio ni mi sentir, y estoy segura que tampoco es el de Boris. Por ahí saldrán aquellos que dirán, ¿y qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué se tiene que meter? ¿Por qué está interviniendo en temas de política? ¿Cuál es, en el caso específico suyo, como representante de la iglesia, y en este caso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, lo que usted, como representante de la iglesia, espera del futuro gobernante, indistintamente de su ideología o bandería política? Bueno, primero nosotros siempre distinguimos entre la política común y la política partidista. Y la política común, que es justamente la búsqueda del bien de todos,
ahí estamos todos los ciudadanos, todos creyentes y no creyentes, de tal manera que a todos nos interesa que haya trabajo, que haya salud, que haya educación, que haya paz, que haya honestidad. Eso es parte de la vida humana, o sea, no podemos estar al margen de eso. Y más aún ponemos inclusive un texto ahí, desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, ninguna realidad humana es ajena a los cristianos, ninguna. No podemos decir, por eso dice usted, vaya a la sacristía, vaya a orar, no se mete en política. Digo, momento, ¿de qué política me está hablando? Es la política en general, y ahí tenemos nosotros también el derecho y la obligación. Fíjense, si uno va a la palabra de Dios por utilizar ese argumento, Dios siempre se ha preocupado por los pobres, que haya justicia, que haya libertad, que haya salud, de tal manera que no son temas ajenos a la iglesia en general. Otra cosa es ya la política partidista. Ahí sí, como pastores, como sacerdotes, como obispos, lógicamente tenemos que mantener nuestra distancia, nuestra independencia, porque nosotros no podemos ya entrar, tomar una bandera, decir por aquí vamos. Eso compete pues ya a los ciudadanos y también a los creyentes, porque no nos olvidemos que en Ecuador más del 60, 70 o 80% de la población es creyente. Entonces también que hay una responsabilidad. Entonces nosotros siempre distinguimos estos dos espacios de la política común y la política partidista. De tal manera que nosotros, es lógico, nos quedamos a nivel de orientaciones, de principios, justamente como hemos hecho ahora, ¿no? Recordar esa gran responsabilidad que los candidatos tienen y también los ciudadanos tenemos. De tal manera que no estamos ahí abanderando ninguna posición política. Monseñor, sobre todo, permítame, a veces los creyentes o no creyentes, pero lo importante es ser responsable. Y aquí es donde también, usted acaba de señalar, una gran cantidad de ecuatorianos son católicos y ciertamente profesan esa religión. Ahí es donde puede tal vez la iglesia ayudar a apalancar las necesidades del pueblo y pedirle a los políticos no solamente que hablen claro, así como hacemos nosotros, hablen claro, sean directos, den los mensajes claros, no se den tantas vueltas, vayan, acérquense al pueblo con respuestas directas, porque si usted se da cuenta, aunque sea en los debates, algunos se daban vueltas y nunca contestaban, o no tienen un plan, o no saben ni hablar. Algunos planes de gobierno no se entiende, o se escribe muy bonito pero no los hacen entender. Y yo creo que si hay maneras y formas de pedirles a los candidatos que sean mucho más claros, que inclusive algunos se acusan entre ellos de que se roban los planes de gobierno. Ahí escuché la semana pasada que uno le había robado las ideas al otro candidato presidencial. Yo creo que es momento de que todas las instituciones que tienen poder en este país, poder e influencia, pidan a los candidatos que sean directos y que participen en todos los debates. Bueno, yo creo que es aquí cuestión de metodología, ¿no? Porque los planes y proyectos tienen que responder a las aspiraciones, a las necesidades del pueblo. Entonces, mi pregunta es, los candidatos, y hago una pregunta general, ¿qué tiempo se han dado para ir a los barrios, ir a los lugares donde está la ciudadanía y abrir? Todos dicen que van allá y que son recibidos y que los aclaman. Claro, porque si son planes y programas elaborados de un escritorio, o peor todavía, copias de modelos políticos, de modelos económicos que nacieron en otros espacios históricos en el siglo XIX, fíjese usted, allá en Centro Europa, y esos modelos políticos y económicos quieren imponernos por la fuerza. Entonces yo creo que ahí ese problema de metodología, ¿por dónde comenzamos? Si comenzamos, yo digo, por el pueblo, yo les cuento como anécdota nada más, ¿no? Cuando llegué a Guayaquil hace 5 años, alguien me preguntó qué planes, qué proyectos tiene para la iglesia de Guayaquil. Pero dije, ningún plan, ningún proyecto, porque antes de elaborar eso tengo que conocer a mi pueblo, tengo que sentarme con ellos y juntos iremos elaborando lo que tenemos que hacer. Y es lo que estamos haciendo. Eso es una paréntesis nada más, ¿no? Yo no soy ejemplo ni modelo, pero yo pienso que los políticos, como usted acaba de decir, para tener respuestas concretas, directas, tienen que partir de la realidad de la ciudadanía, de aquellas aspiraciones que estamos viviendo. Ahí me incluyo también porque somos parte de esa sociedad, no somos entes extraños, raros. Entonces yo creo que un político haría bien en escuchar primero antes de proponer. Lo que pasa es que hay algunos políticos que dicen que esto responde a un plan mayor, que hay un plan así como, qué sé yo, diabólico o hecho en otras partes y que la persecución política es justamente para ellos
y que lo persiguen judicialmente y que estas son planes elaborados en el exterior y que los traen para acá. De parte y parte, tanto de la derecha como de la izquierda, dicen que todos los planes que están aquí en el Ecuador, la mayor parte, son creados en el exterior y que son manipulaciones que hacen. Es lo de la teoría de la conspiración. Bueno, digamos, lamentablemente, pues cuando la imaginación supera la razón, caemos en ese tipo de fantasías, de fantasmas, ¿no? De miedos, de angustias, que no es así. Por eso yo creo que lo más sensato, lo más prudente, es lo que habitualmente hace pues el común de los mortales: sentarse, escuchar, ver necesidades y tratar de responder con realismo, y no con esas respuestas o con esas propuestas que yo digo mágicas, ¿no? Ya llegan los mesías, llegan los salvadores, que ahora con eso el Ecuador, oiga, y hoy ya tengo mis años, ya son más de 30, 40 años que vengo escuchando los mismos discursos. Bueno, pues ya entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Me moriré sin ver esas realidades. ¿Qué pasa? Y pienso que muchos ciudadanos también compartirán mi sentir, ¿no? Que lo hablo así de una manera muy abierta, muy sencilla, pero también como ecuatoriano. Yo creo que hay que dejarse de andar fantaseando y comenzar pues a responder a las realidades concretas que vivimos aquí en Ecuador. Yo estoy pensando concretamente en varios barrios de aquí de Guayaquil. ¿Qué van a hacer con esas personas que hoy no tienen trabajo? ¿Qué no tendrán para comer? Que aquellas personas que se están muriendo en los hospitales, ¿qué van a hacer? Esperar que lleguen al gobierno, esperar que pase 2 años, ya han pasado 4 años y no se ha hecho nada. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que pensar también. Yo me atrevo a preguntar, fíjese, durante la pandemia, no, yo no conozco y por eso pregunto, los partidos políticos, ¿qué hicieron en concreto para responder a esos problemas de salud? ¿Qué hicieron? No todos, monseñor, pero algunos estaban escondidos, algunos asambleístas, sobre todo, nadie los sabía dónde estaban, vea, calladitos, no se sabía de ellos, estaban a buen recaudo y asustados como mucha gente, para ser francos. Usted recordará, tú también, Boris. Sí. No daban señales ni de humo, no se sabía nada, nada de nada. Oiga, monseñor, dentro de las propuestas y de los temas que están siendo requeridos por los periodistas a los diferentes candidatos presidenciales, están algunos temas álgidos que obviamente surgen o nacen de problemáticas sociales que no son solamente el tema de la difícil situación económica y de la falta de empleo, sino de temas álgidos y preocupantes. Entre esos, por ejemplo, la alta tasa de índice de embarazos adolescentes en el Ecuador. También está el tema de la despenalización del aborto. Veíamos que recientemente en Argentina se ha dado ya luz verde al aborto en las primeras semanas de gestación. Y este es un tema que no es ajeno a grupos o colectivos minoritarios, sí, pero que existen y están también acá en el Ecuador. Usted, que es un hombre que le gusta estar bien informado, no se habrá perdido ninguno de los espacios o programas o entrevistas en donde, cuando se les pregunta a los candidatos, cada uno da su visión. Y hay algunos, escuchaba por ejemplo a doña Jimena Peña, candidata, la única candidata a la presidencia por Alianza País, la única candidata mujer, ella es de Alianza País, y ella decía que, por ejemplo, en el tema de la despenalización del aborto, que estaba contemplada en el Código de Salud, que ha sido archivado por 1 año, ella decía, y también lo he escuchado así algunos asambleístas, que sí había la forma de retomar el tema a través de la asamblea, y ella consideraba que este tema de la despenalización del aborto y el tema del aborto como tal, más allá de los cambios en el COIP, debía ser tratado como una política pública de salud, a fin de cuentas o efectos de que, en el caso, por ejemplo, de las mujeres abusadas sexualmente, y no solamente las que tienen problemas de discapacidad mental, como sí dice la ley, puedan estar en la libertad de decidir si quieren o no practicarse un aborto. Usted, que seguramente ha escuchado a los candidatos sobre estos temas, ¿cuál es su percepción? ¿Qué opina acerca de estos manifiestos? Bueno, yo creo que primero estoy plenamente de acuerdo que haya pues una formación afectivo-sexual
en todas las edades. Así tiene que ser. De hecho, nosotros tenemos unos programas bien elaborados desde el punto de vista científico, pedagógico y didáctico. Tenemos que trabajar justamente para evitar los embarazos de las adolescentes. Plenamente de acuerdo. Luego, entrando ya al tema concreto del aborto, realmente es un tema complejo, es un tema que tenemos que afrontarlo con serenidad, con seriedad científica. Casi siempre cuando se habla del aborto, se olvida a la persona principal que muere ahí, el niño por nacer. ¿Quién habla del niño? Nadie. Hablan de las mujeres violadas, de las mujeres que se les impone que sean madres y cosas por el estilo, y ahí se llegan. Pero no se habla de todos los efectos o los síndromes post-aborto, todos los efectos que tiene una mujer que ha abortado, ¿no? Consecuencias físicas, psicológicas, éticas, familiares, económicas. ¿Quién habla de eso? Simplemente, ¿quién habla de los promotores del aborto? ¿Quién habla de ellos? ¿Quiénes hablan de los que se benefician del aborto, de los miles de millones de dólares que esos señores embolsan cada día? Es una industria. No se habla de eso. Entonces se quedan simplemente a nivel de sentimentalismo, ¿no? Que está bien, hay que tratar a la mujer. En el caso de violación, ¿qué se habla de los violadores? Absolutamente nada. Nada. Además del violador que puede estar en la casa, una vez que la niña se queda embarazada, pues lleva a un abortuario y le obliga a abortar. Y regresa y seguirá abusando de ella. ¿Qué pasa? Entonces es un tema bastante complejo. Por eso cuando dice, ¿está a favor o en contra? Es una pregunta muy simplista, muy simplista. Tenemos que ser serios también en esto. Y pensar, como digo, sobre todo en la vida. Aquí para mí la pregunta clave, fundamental, siempre será ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Si comienza en la concepción, hay que respetarla. Entonces ahí vienen las interpretaciones ideológicas, no científicas, ideológicas. Ah, no, es que no es persona. Ah, es que no es ser humano. ¿Y con qué derecho dice usted eso? Todo ser humano necesita haber pasado por esas etapas. Y aquí solo decir, todos fuimos un óvulo fecundado, todos fuimos un cigoto, todos fuimos un embrión, todos fuimos un feto, todos pasamos por esas etapas. Así es que no vengan aquí que la vida comienza recién en la 15ª semana de embarazo. No, comienza ahí. Entonces es un tema que hay que trabajarlo desde el punto de vista científico, no ideológico. Yo creo que es importante aquí. Y vamos, el tema de la fe. Ah, es que no entra la fe. ¿Por qué no entra la fe? ¿Por qué la fe de ser creyente es un delito, es un crimen? ¿Por qué? Si más nos echan fuera. También desde la fe sabemos que hay una vida que es sagrada y esa vida hay que respetarla. Nos guste o nos guste, pero es por ahí. Y no es fanatismo, no es fundamentalismo, no se trata absolutamente nada de posiciones extremas. Oiga, monseñor, y ya que la vida hay que respetarla, ¿qué opina de esa propuesta del candidato Isidro Romero que está proponiendo pena de muerte para los criminales y para los delitos atroces? Bueno, también yo, muy respetables esas expresiones, ¿no? También el Papa Francisco justamente habla en Tutti Fratelli, o Fratelli Tutti, el tema de la guerra, el tema de la pena de muerte. Sabemos que la pena de muerte al final ni siquiera es un medio disuasivo, no lo es. Hay cantidad de estados, ¿no?, que tienen establecida la pena de muerte. Y vaya a ver usted si ha bajado el índice de la criminalidad. No ha bajado, no ha bajado. Entonces son a veces de estas propuestas emotivas, apasionadas, ¿no? Como aquel que quería cortar los brazos o las manos de que robaba, y bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son para mí salidas demasiado facilistas, sería, no sé la palabra. Oiga, monseñor, ¿no? Otro entonces, de los candidatos que están proponiendo, porque algunos, y tú recordarás muy bien, Boris, están proponiendo ir a una asamblea constituyente, sí. Pero recuerdo una de las propuestas de don Lucio Gutiérrez, candidato presidencial por Sociedad Patriótica. El hombre está proponiendo volver a poner el nombre de Dios en la Constitución ecuatoriana. ¿Usted qué opina? Bueno, yo digo aquí, voy a referirme a uno de los mandamientos, ¿no?, que habla pues del no tomar el nombre de Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano. Si se quiere utilizar el nombre de Dios para justificar las peores fechorías de la vida, no tiene sentido. Yo creo que Dios tiene su puesto, merece su respeto. Que esté o no esté, para mí, con todo respeto, es secundario, fíjese usted. Lo importante es que Dios esté en el centro de la vida, del corazón, esté en la familia. Porque ¿qué hace con poner un nombre más ahí si después en la práctica
se sigue robando, se sigue mintiendo, se sigue apoyando pues toda esa cantidad de formas de corrupción. Entonces tampoco es una garantía, sin más. Yo creo que también no tomarás el nombre de Dios en vano, me parece fundamental. Oiga, ¿y qué opina de la participación, monseñor, de don Gerson Almeida, pastor evangélico que ha decidido, pues él, en representación de sus seguidores, de su comunidad, terciar en estas elecciones? Yo he escuchado algunos comentarios, y aquí también lo hemos hecho, un hombre bastante preparado, con ideas muy claras, está terciando. ¿Cómo ve usted esa candidatura? Bueno, yo, por mi misión que tengo, yo no podría hablar abiertamente ni a favor ni en contra de un candidato o otro candidato. Por eso yo me limito a emitir criterios sobre principios fundamentales, ¿no? Independientemente de las personas. Y por eso decía que es importante que en Ecuador, donde el 80% somos creyentes, pues se tenga en cuenta también eso. ¿Por qué se lo preguntaba, monseñor? Porque hemos visto a lo largo de la historia, y aquí casos recientes, que muchas veces aquellos hombres de la iglesia, indistintamente si es evangélica o católica, no resulta al final una buena combinación. Vea lo que pasó con el padre Tuárez. ¿Cuál otro que en este momento? Vea lo que pasó con el padre Lugo. Sí. Definitivamente esa combinación muchas veces no resulta. Tal vez es que por eso usted no se ha visto nunca tentado, o sí, alguna vez, a terciar y a hacer política activa. Aquí es lo que dice el dicho popular: zapatero a tus zapatos. Aquí hay una ciencia política que la gente tiene que conocerla y ver cómo era. Hay una ciencia económica, tienen que saber de economía. Ya. Hay una ciencia jurídica, tienen que estar preparados en el campo jurídico. Y aquí un llamado también a los asambleístas, los candidatos, ¿no? Tenemos que pensar seriamente, oiga, ¿quiénes de estos señores o señoras, hombres y mujeres que están ahí, realmente están preparadas para legislar, para realizar también esa actividad de auditoría, ¿no es cierto? Ya. Que tienen que ver de fiscalización. ¿Quiénes están preparados? Si no están preparados, oiga, lo más sensato, lo más lógico, lo más honesto es dar un paso al costado. Entonces aquí no se trata de que porque ya es religioso, porque ya es creyente, ya tiene la ciencia infusa de la política, de la economía, de la administración. No es así. No. Y por eso lo que usted acaba de decir tiene toda la razón. Yo sabré de teología, sabré de muchas cosas, y eso es mi papel. Pero ya si me dice, oiga, usted hable de economía, hable de política, yo sé hasta dónde puedo hablar. En economía podría decir, miren, tienen que administrar bien los bienes públicos. Administrar bien los bienes públicos. Eso sí, porque son públicos, no son de ellos. Y administrarlos con honestidad. El problema es que aquí la gente es novelera, monseñor. Aquí la gente es novelera. Si tiene más seguidores en redes sociales, si baila más chévere, si hace TikTok, así es que la gente se entusiasma y por eso vota. No está viendo lo que tiene acá, sino cómo baila mejor y cómo canta más chévere o no. ¿Sí? Cuán popular es. Eso es lo que lamentablemente pesa acá. Sí, cuando las pasiones suben, la razón disminuye. Vea usted, monseñor, perdóneme que lo interrumpa, que incluso don Isidro Romero le ha prometido a los barcelonistas que si él gana la presidencia, hará de Barcelona el nuevo ganador de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo la vio ahí? Bueno, yo me limito pues simplemente a unirme a esas voces, digamos, de respeto y más, pero ya, la realidad es otra. No ofrezcan el oro y el moro, como se decía popularmente, oiga, tienen que ser realistas. Sepan hasta dónde se estiran, hasta dónde van las sábanas, decimos verdad, porque no se puede jugar, no se puede manipular. Fíjese, y aquí voy a concluir con esta frase del Papa Francisco, que habla justamente de los populismos, de cualquier tendencia ideológica. Aquí póngase en el extremo que sea. El populismo siempre desprecia al pobre. Fíjese, esa frase es muy fuerte del Papa. El populismo siempre desprecia al pobre. ¿Y cómo lo desprecia? Manipulándole, haciéndole creer de que todas las soluciones lo lleva el populista, el caudillo y todo lo demás. Pero también otros manipulan o desprecian, mejor dicho, al pobre, es cuando lo transforman en una mercancía, en un objeto de compra y venta, y otros pues simplemente los desconocen, los ponen al margen. Los pobres no existen, están descartados. Si no, los populismos, venga de donde venga. Pero yo sí creo que los políticos tendrían que dar paso más a la razón,
y a la emoción. Gracias, monseñor, por haber estado con nosotros y habernos acompañado esta mañana. Abrazo. Muy amable.